Bitácora de viajes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Bitácora del día 8 de agosto del 2020. Les habla Félix Gómez y en esta ocasión el tema es más allá de la resiliencia, más allá de la vulnerabilidad. Realmente son tres audios que he unido en un solo podcast y que fue desarrollado hace 3 semanas en un foro chat que tuve la posibilidad de dar en, en- en una experiencia muy sincrónica, muy significativa, donde el grupo estuvo participando de manera muy generativa y generó una serie de reflexiones en mí que me invitaron a subir este audio. Espero que lo disfruten y les dejo a continuación, más allá de la resiliencia, más allá de la vulnerabilidad. Hablar de resiliencia como primer punto de este encuentro, para mí es la capacidad de aprender, la capacidad de transformar aprendiendo y generando nuevos recursos, nuevas habilidades y fortaleciendo los recursos y las capacidades que tengo como persona. Es un proceso transformacional. Resiliencia no es una lotería que alguien se gana y dice, tengo resiliencia. No, resiliencia es sencillamente un proceso continuo que se va desarrollando o se va deteriorando, depende de cómo es lo mismo la función del músculo, la función que hacemos con nuestros músculos, que podemos fortalecer nuestros músculos o ciertos músculos dependiendo del tipo de actividades o ejercicio o deporte que practicamos. Entonces, la resiliencia es un proceso transformacional de vida y eso es otro aspecto importante del concepto para mí de resiliencia. Concepto que se viene manejando las últimas 3 décadas, sobre todo investigaciones bien puntuales en muchas universidades alrededor del mundo han encontrado los puntos entre lo que es nuestra propia biología, nuestra capacidad de curación, nuestra capacidad de transformación continua, que está unido a su vez con la capacidad que tenemos como humanos a través de nuestro lóbulo frontal de transformar y de convertir situaciones en un sentido concreto y darle una resignificación a esa situación, a ese evento que estamos experimentando. Existe obviamente las personas y de hecho pienso que todas las personas somos resilientes. De hecho, las personas que estamos congregados acá tenemos altos niveles de resiliencia. La resiliencia se puede cultivar, se puede desarrollar y se puede aumentar incluso los niveles de resiliencia. Eso está demostrado. Por eso un poco el título de esto, de esta conversación en que vamos a tener a lo largo de los próximos minutos, es más allá de la resiliencia. Es decir, hay personas que tienen un nivel muy bueno de resiliencia, pero ese nivel de resiliencia siempre puede estar continuamente siendo desarrollado. Es como el concepto de la neuroplasticidad cerebral. Es decir, tenemos un cerebro que está continuamente aprendiendo y siempre teniendo la posibilidad extraordinaria de estar aprendiendo. Y eso es algo que alimenta la mente, es algo que alimenta el espíritu y es algo que es lo que estamos viendo en estos tiempos. Personas extraordinarias que sencillamente a los 70 años están corriendo un maratón. Mujeres que están atravesando las montañas en los Himalayas a la edad de 55 años perfectamente saludables. Vemos carreras en diferentes partes del mundo donde el 50-60% de mujeres sobrepasa los 40 años. Eso realmente es una transformación de actitud, una transformación de resiliencia y es una maravilloso ejemplo de lo que es el término de la resiliencia, no solamente a un nivel individual, sino también a nivel de lo que es las comunidades, la resiliencia en las parejas, que se va gestando de acuerdo a las adversidades que va enfrentando y cómo se van haciendo sinergia entre las habilidades de una pareja. Pero eso lo podemos extender también lo que es la resiliencia en la familia, las habilidades de aprender, la incorporación del sentido del humor, la capacidad de darle el reencuadre a situaciones duras, difíciles, que es parte, como he dicho continuamente, del viaje. La resiliencia que se da en las comunidades, la resiliencia que se da en un país que enfrenta una tragedia. Es innumerable los ejemplos. Y a mí me viene un ejemplo en este momento, el caso de muy famoso de Immaculée Baguisa.
Es una sobreviviente del holocausto de Ruanda. Algunos de ustedes recordarán 1994, entre el 7 de abril y el 15 de julio, donde una tribu, los Tutsi, asesinaron a más de 1.000.000, se calcula 1.200.000. Las cifras oficiales hablan de 800.000, pero realmente lo que hablan de cifras extraoficiales se habla de más de 1.000.000 de personas que fueron asesinados con machetes por sus propios primos y vecinos solamente porque pertenecían a tribus diferentes, y se fue exacerbando un odio que fue aprovechado por el gobierno, el régimen de turno. En ese tiempo hubo una sobreviviente llamada Immaculée Libagiza, y ella escribió un libro formidable que se llama Déjame que te cuente. El libro cuenta cómo ella estuvo escondida gracias a un pastor que protegió, agarró el baño y sencillamente la puerta la cubrió con un escaparate, y durante aproximadamente eh, más de 30 días estuvieron 12 mujeres en un baño muy pequeño, eh, sin salir de ese baño, y ella lo único que tenía allí era un pequeño diccionario de inglés, porque ella quería hablar inglés, quería aprender a hablar inglés, y tenía la Biblia. Y durante esos 30 días ella cuenta cómo ella pasaba 10, 11, 12 horas rezando, y al mismo tiempo ella después comenzaba a memorizar el diccionario. Y en medio hay una descripción del libro que me pareció muy extraordinaria. Ella hay un momento en el que comienza a sentir mucho pánico. Y en ese pánico ella comienza, según lo que cuenta en el libro, según su propia experiencia, la voz del diablo que le dice: Immaculée, Immaculée, yo voy por ti, no vas a escapar. Y esa voz continuamente le susurraba a los oídos, cuenta ella en su libro. Y ella cuenta que mientras más escuchaba esa voz, más ella se aferraba al rosario, más ella se aferraba a la oración. Y ella decía que entraba en momentos de éxtasis, y entraba en un momento en el que sentía que el cuerpo flotaba. Al final de la historia, ella logra sobrevivir con una identidad profundamente conectada con lo espiritual, y en los libros, y en los libros que ella ha escrito a lo largo de estos años, ella ha ido haciendo toda una descripción de cómo el evento, de incluso sus hermanos, su familia murió. Uno de sus hermanos fue asesinado junto a sus padres. Gente que era por sus propios vecinos, vecinos que los tenían, que incluso crecieron juntos en meses de locura, ¿no? Fueron meses de locura y de destrucción, en medio de un trance hipnótico muy profundo de odio y violencia. Y en medio de eso surge una resiliencia como la de Immaculée, que realmente es una experiencia muy profunda. Le recomiendo mucho el libro de Immaculée. Pero así como eso, pudiéramos hacer cientos de ejemplos que los tenemos. No tenemos que irnos a Ruanda, los tenemos directamente con nuestros vecinos, nuestros familiares, historias que nosotros tenemos mismos de resiliencia, eh, historias que nos hablan de nosotros mismos. Y en esa experiencia, de esa definición de resiliencia, a mí me gustaría invitarles a hacer un pequeño ejercicio. Piensen en una experiencia que fue en un momento determinado, una experiencia difícil, y que 5 o 10 años después ahora lo ven como esa experiencia difícil los ha llevado y las ha llevado a aprender cosas que jamás en su vida se hubiesen imaginado. Incluso esa herida que tuvieron, esa experiencia difícil que tuvieron, ahorita lo ven como una bendición. Es una experiencia interesante. Experiencias que yo he considerado difíciles en mi vida en este momento, las agradezco porque me permitieron cambiar la manera de ver. ¿Cuáles son las características de las personas altamente resilientes? Personas que son capaces de transitar eh, transiciones, escenarios complejos, y aprenden de una manera que genera aprendizaje no solamente para ellos, sino para las personas que los rodean. Y eso genera diferencia, eso crea diferencia. Bueno, si hiciéramos una lista muy puntual de esas características, yo comenzaría diciendo que son personas que tienen una alta inteligencia intrapersonal, es decir, tienen una gran capacidad para la introspección, para estar conscientes de sus emociones,
estar en contacto con su cuerpo, con sus pensamientos, y son altamente recursivos en eso de crear imágenes. Y es algo que tú encuentras y que podemos encontrar, por ejemplo, en los trabajos de Víctor Frank, en las descripciones que hace. Esa capacidad que él tenía de concentrarse en una imagen que lo conectaba a él con la vida, con la fuerza, con la esperanza, con las ganas y la determinación de salir adelante y de trascender el sufrimiento que estaba teniendo. Hay otra característica que se ha encontrado y que se encuentra en las personas altamente resilientes, que es la capacidad de expresar afecto y al mismo tiempo la capacidad que tienen de cuidar a otros. Entre las personas que tienen centrado mucho el cuidar a otros y expresar afecto, se han encontrado niveles de alta resiliencia. Tal vez porque está conectado con lo primero, la capacidad de tener una inteligencia emocional, de conocer sus emociones, sus sentimientos y hacer sinergia, empatía con las personas que tenemos en nuestro viaje, que nos encontramos, las personas que son nuestras familias, nuestros afectos cercanos. Otro aspecto importante es el establecer límites en dos direcciones, tanto límites personales como límites con los demás. Eso es crítico. Por ejemplo, en la capacidad de poder entender que no solamente tengo recursos, habilidades, y yo vengo de una generación que se crió y se desarrolló mucho con los predicados de un clásico en la autoayuda que fue El Poder sin Límites de Anthony Robbins. 30 años o 35 años después de haber leído el libro generó una profunda influencia en mí. Sin embargo, 35 años después de haberlo leído, ahorita entiendo que no, el poder no es sin límites, tenemos limitaciones también, somos seres humanos y estamos rodeados y tenemos mucha vulnerabilidad. Si entiendo en este momento, como entiendo la vulnerabilidad, como una secreta y poderosa invitación que me está haciendo la vida para tener una conversación profunda, muy profunda, con la vida, conmigo mismo, con las personas que cercanas, con las personas que me relaciono, y a partir de allí puedo construir una nueva identidad que vaya acorde con los tiempos que vivo y que me permita hacer una diferencia. Entonces bienvenido sea la vulnerabilidad, sobre todo porque, y en este tema tiene que ver mucho también la manera, la cultura que hemos ido heredando sobre que no queremos saber nada del dolor, no queremos saber nada de lo que es la pérdida. Obviamente es una experiencia que nadie no nos gusta. Sin embargo, cuando vemos lo que es la vida, en nichos ecológicos, sistemas ecológicos, la vida, desde que el planeta es planeta, hay un proceso continuo de nacimiento, crecimiento, momentos pico de crecimiento, eh, comienza el deterioro y la muerte. Hay una buena parte de los seres humanos que están centrados únicamente en el proceso del nacimiento, crecimiento, éxito, y después no me cuentes más nada, no quiero saber nada. Entonces no es extraño que existe un alto porcentaje de la población en estos momentos teniendo unos grandes niveles de crisis y de pánico, porque todas esas estructuras que tenían sustentado sobre un conjunto de creencias que yo a veces yo lo llamo a nivel personal Disneylandia mental, se ha derrumbado. Y entonces, ¿qué hay detrás de ese derrumbe que está ocurriendo con estos contextos, esta pandemia, estas situaciones tan de inestabilidad sobre todo lo que viene? Bueno, viene que esa vulnerabilidad también puede ser una extraordinaria invitación, una extraordinaria y poderosa llamado de la vida para sencillamente cambiar cosas que hay que cambiar. Y en eso vemos, por ejemplo, el caso de lo que está ocurriendo en estas redes. Gente que usa sabiamente la tecnología para comunicarse, para interrelacionarse, para acercarse. Hay gente que lo usa para lanzar memes, para mandar desinformación. Y hay personas que estamos construyendo posibilidades extraordinarias. Yo he tenido unas satisfacciones enormes este año de gente queridísima, que tenía muchas décadas que no me encontraba. Y, y la tecnología me ha acercado y hemos podido hacer cosas, pues hemos podido construir cosas juntos, porque eso me lleva a otra nueva parte de lo que es el arte de esto de las personas altamente resilientes. Las personas altamente resilientes tienen otra característica, que saben crear vínculos sociales, incluso en la comunidad. No es únicamente el género de tener amigos, sino
la capacidad de crear vínculos inmediatos con las personas que tenemos alrededor. Y eso genera una profunda empatía, porque también otro de los elementos que se han encontrado en personas altamente resilientes es que son capaces de ser muy efectivos en comunicación. Y eso no implica, cuando hablo de comunicación, es que tienen capacidad para comunicarse de manera genuina y honesta con los demás. Y esto no tiene nada que ver con que tengan técnicas, diplomados, estudios en comunicación. No, es la genuina habilidad de realmente comunicarse en un sentido abierto y honesto con las personas. Y eso es algo que se percibe, eso es lo que percibimos los seres humanos. Y está muy relacionado también directamente con la, con la resiliencia. Hay otro aspecto que yo quiero agregarle a esa lista, que es la capacidad de hacernos preguntas realmente importantes. Preguntas que nos ayuden a transformar la experiencia de acuerdo a el tipo de preguntas que nos vamos haciendo durante un día. En ese momento vamos determinando también la posibilidad de darle un giro a nuestras emociones y a nuestras actitudes. Ese del por qué al para qué estoy convocado a estar en este sitio. ¿Qué puedo hacer con la experiencia que me hace vulnerable, que me hace sufrir? ¿Cómo puedo transformar esta experiencia de vida? ¿Qué necesito para cambiar esta situación? ¿Qué conversaciones yo necesito dejar de tener? ¿Qué personas yo necesito sencillamente cerrar una experiencia y qué personas yo necesito comenzar a convocar en mi vida para empezar a generar otras oportunidades, nuevos cambios? Son preguntas. Son cientos de preguntas que nos podemos comenzar a generar, pero el solo arte de aprender a hacernos preguntas, y esas preguntas también tienen que ver con el espacio y el silencio que también nos damos. El silencio es muy importante en el cultivo de la resiliencia porque nos da la oportunidad de conocernos a nosotros mismos. Y sobre todo, ocurre algo también en la resiliencia. Cuando ocurren eventos como los que están ocurriendo en todo el planeta, no solamente en un sentido geopolítico, sino en un sentido cultural, en un sentido psicológico, emocional. Esos eventos que desestabilizan el contexto natural de nuestras vidas genera que una persona se desestabilice en muchas situaciones. Cuando eso ocurre, en muchos casos aparece la crisis existencial, la crisis personal, la crisis de pareja, la crisis familiar, como un llamado de atención a que el sistema necesita reordenarse. Entonces, muchas veces, usando las metáforas de Carl Jung sobre el consciente y el inconsciente nos envía recursos a través de eso que llaman los arquetipos. Nos puede mandar una imagen, nos puede enviar un sueño, nos puede enviar una emoción muy profunda que nos conecte, que nos está diciendo estoy acá. Generalmente son maneras de esa parte inconsciente de enviarnos recursos. Si lo quieren transformar con otra manera de verlo, otra narrativa, pudiéramos hablar de esa danza entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, entre el sistema límbico y el lóbulo frontal, es decir, esa bidireccionalidad de información, donde si estamos abiertos, entonces podemos entrar a otro elemento de la resiliencia que es fascinante, que es el cuerpo. Porque es que la resiliencia tiene que ver también con la manera como yo habito, y voy a repetir la palabra, la manera como yo habito mi cuerpo y mi experiencia de vida. Porque al fin y al cabo somos peregrinos, y es una metáfora que me encanta. Hay momentos en que más que un guerrero o una guerrera, somos peregrinos. Y el peregrino viene del latín antiguo peregrinato, que significaba aquel que estaba buscando a Dios, el que estaba buscando, y el peregrino tiene una serie de características interesantes, arquetipalmente hablando, y uno es el sentido de que necesita la ayuda de otros, buscando un lugar para dormir y comida, para seguir el viaje y la peregrinación hacia el lugar que está buscando, que al fin y al cabo es un viaje interno, pero también externo. Y ese peregrinaje tiene que ver también con que en estos eventos que nos descuadran y nos cambian la vida, emerge ese extraño que hay dentro de nosotros, ese extraño con el cual a veces no nos queremos comunicar o no queremos ver, que nos tiene hace mucho tiempo llamando. Eh,
que no es otra cosa que esa parte de nosotros mismos que necesita esa nueva identidad que está emergiendo a través de un momento de profundo sufrimiento, porque eso quiere decir que la manera como estábamos viviendo la vida, ya en este momento ya no es posible. Y ahí comienza en muchos casos un proceso que puede ser doloroso, un proceso que también puede ser profundamente liberador, transformador, si estamos confiados en nuestros recursos y nuestra intuición. Y eso me recuerda también el caso hermosísimo, los que conocen el trabajo de Michael Melamed, ese extraordinario eh, venezolano que ha hecho una diferencia, tiene una manera, un toque mágico en la manera como él se comunica con las personas y que tiene dos libros, bueno, tiene muchos, unos cuantos libros, pero por lo menos el libro de Si lo sueñas, haz que pase mi vida entre héroes y maestros es realmente un libro digno de ser leído en estos tiempos. También tiene el Ruta para un sueño, La fuerza de un equipo. Son libros que son aleccionadores porque como una persona a través reconociendo su vulnerabilidad es capaz de encontrar su fortaleza, sus recursos y sobre todo su unicidad, su capacidad de encontrar su propio camino y como el poema de Antonio Machado, pues caminante no hay camino, el camino se hace al andar. De manera que el camino es lo que uno hace. Ese es el camino que va creando y que va desarrollando. En ese sentido, a mí me gustaría hacer un pequeño ejercicio, que es invitarles a pensar un momento, bueno, ¿cuáles son sus héroes resilientes? ¿Cuáles son las personas que ustedes admiran? ¿Qué atributos tienen? ¿Qué personas a ustedes les hace sonreír? ¿Qué personas les hace a ustedes sentirse inspirados en medio de situaciones difíciles y duras? Eh, ¿Qué los mueve? ¿Qué los convoca? ¿Qué los hace todos los días levantarse con fuerza a pesar de lo difícil que puedan estar viviendo? A pesar de lo que tenemos, ¿no? El que les diga que la vida es únicamente bella, bueno, el arte de autoengañarse es válido, pero sabemos que la vida es bella, pero a veces duele como el infierno, ¿eh? Y nada personal, es parte del viaje, es parte del viaje. Y me parece que es hermoso poder mirar esas dos caras y no verlas con... En la tercera parte y cierre final, me gustaría brevemente conversar acerca de lo que es el cómo se va desarrollando la resiliencia. Es un tema que es bien amplio, porque no estamos hablando de algo que es únicamente cognitivo, que es algo académico, va más allá de eso. Tiene que ver con el desarrollo y el patrocinio de las habilidades que cada uno de nosotros tiene con nosotros mismos. Me viene el ejemplo de Somalie Mam. Quienes no la han escuchado, ella ha sido y fue una activista. Estuvo sobre todo muy activa eh, hasta el 2014 eh, acerca de luchando contra la explotación y el abuso sexual, especialmente de niñas, sacando niñas de la prostitución de Camboya. Los que han manejado el tema saben la terrible situación que existe en el trágicamente llamado Triángulo de Oro, que tiene que ver con Camboya, Tailandia y Vietnam, donde la explotación sexual de niños y niñas y la prostitución de adolescentes es realmente algo que avergüenza. Y Somalimán cuenta en su historia el camino de la inocencia perdida, que es la traducción al español, cómo fue vendida a la edad de 5 años. Y de hecho ya no conoce su real nombre. Y al fin y al cabo ya cuenta en ese libro cómo fue su viaje desde la edad de 5 años como una esclava sexual. Una niña que fue prostituida por su propio y vendida por su propio abuelo. Y una de las partes del libro que a mí más me sorprendió y más me impactó tiene que ver como ella cuenta en una ocasión fue obligada a tener relaciones en una noche completa donde
ella contó 37 hombres y al final, ya en la mañana del día siguiente, cómo se sentía destrozada, humillada, pero sintió una profunda ira y una profunda determinación de que ella iba a escapar de ese lugar. Y efectivamente, ella logra escapar eh, a través de un amigo que hace un francés, con quien después posteriormente se casa, y de ahí ella huye a Francia, donde inicia un viaje extraordinario, no solamente aprendiendo el francés, sino que aparte de eso comienza a dedicar a estudiar. Y una de las prácticas que ella usaba era que cosía, y del coser comenzó a hacer vestidos, y del vestido comenzó a tener un pequeño estudio, donde comenzó a desarrollar la, la práctica de, mientras iba haciendo vestidos, pensando qué puedo hacer para ayudar a las niñas que hay tantas y cientos de niñas en Camboya y en Tailandia, eh, en esa situación tan terrible y miserable. Y de ahí surgió un proyecto que fue la fundación, que ella desarrolló, la Fundación Somalimán, donde comenzó a desarrollar talleres en Camboya, donde a las niñas no solamente se rescataban, algunas se rescataron, y donde se les enseñaba un oficio a leer y había apoyo psicológico y médico. Es interesante porque este ejemplo, que es un ejemplo para mí de resiliencia y de enfrentamiento frente a la tragedia y a lo que culturalmente, psicológicamente, emocionalmente implica una cultura de abuso, esta mujer fue capaz de enfrentar y transformar su vida. Y no solamente transformar su vida, sino ayudar a otros. Y ahí introduzco un tema subsiguiente, que es el tema del patrocinio, es decir, la capacidad de patrocinar no solamente a una persona con bienes materiales, el patrocinador de un concierto, por ejemplo, que provee a los músicos de todo lo necesario para que se desarrolle el concierto antes y después del concierto, por ejemplo. El patrocinio también tiene que ver con una experiencia de autocuidado personal. Y fundamentalmente, y esto está muy ligado con el cómo y la resiliencia, hay una división en cuanto a lo que es eso del patrocinio, lo que podríamos llamar el patrocinio interno, es decir, el patrocinio de mí mismo, el patrocinar y cuidar mis propias experiencias personales. Uno es el patrocinio positivo y el otro es el patrocinio negativo. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las características? Una persona que tiene un patrocinio positivo consigo mismo y con los demás o con los otros, por ejemplo, el caso de un padre o de una madre, un patrocinio positivo es que despierta en ese ser humano la conciencia de lo que es la bondad del mundo, lo que son los dones, son los anhelos, los regalos. Eso implica que es un padre, por ejemplo, que está continuamente descubriendo en el hijo eh, los regalos que tiene y invitándolo a conectarse esos regalos con el mundo. Qué bien dibujas, qué bien lo estás haciendo. Me encanta la manera como hablas, me encanta la manera como estás haciendo este juguete o cómo estás reparando tal cosa. Son cientos de miles de ejemplos, pero eso también va en dirección directa con nosotros mismos. Cómo yo patrocinio desde mi propia resiliencia las experiencias trágicas y las experiencias difíciles que inevitablemente me tocan y estoy convocado a vivir. Es parte del viaje, nada personal. Y eso es algo bien interesante porque el patrocinio positivo te conecta con la experiencia de que la vida es una experiencia que puede ser profundamente hermosa y significativa. También hay algo fascinante cuando el patrocinio es positivo, que es que introduce, promueve, ayuda habilidades y también tradiciones para desarrollar la persona, ayudar a desarrollar a una persona, ayudar a desarrollarme a mí mismo en mi relación con el mundo.
Es una manera en el cual en el patrocinio positivo nosotros tratamos de cultivar eh, la fe en las posibilidades. El campo de la solución es mucho más grande que el campo del problema. Si yo enfoco de una manera relajada y al mismo tiempo concentrada, es en la posibilidad de transformar el sufrimiento en aprendizaje. Esas son prácticas de patrocinio. Y la resiliencia, desde esta manera de ver, este enfoque, yo lo veo y lo miro como un patrocinio positivo, empezando por mi relación y mis conversaciones conmigo mismo. Porque en contraportada también tenemos la experiencia de lo que es un patrocinio negativo. Y una de las cosas que tiene el patrocinio negativo, y yo quiero, por ejemplo, pensar, hay muchos ejemplos, lo tenemos en profesores, maestros, tanto que generan un patrocinio positivo, eh, vecinos, esos héroes anónimos que están allí, también existe un patrocinio negativo. Y ese patrocinio, entre una de las características que tiene, es que ignora y corrompe al self de la persona. Es decir, va apagando la conciencia de su propia bondad, de mi propia bondad, de que puedo ser bueno o de que el mundo puede ser bueno, el mundo puede ser amable, el mundo puede ser hospitalario en muchos momentos, ¿no? No se trata de ir a los extremos, pero sí cultiva fundacionalmente una actitud de que estoy aquí y el mundo también es un lugar hermoso. Hay algo importante y es que cuando la experiencia del patrocinio es negativo, eh, te aleja de la bondad y de la vivacidad, la riqueza, la creatividad en tu relación con el mundo. Y también hay algo importante, es que introduce, permite, facilita, genera prácticas de abuso, de negligencia, prácticas de violencia, eh, de descuido de la persona, y desconexión con el mundo. Y esto es interesante porque no solamente tiene que ver con un patrocinio tanto positivo como negativo en un contexto individual, tiene que ver incluso el patrocinio que tenemos con nuestras parejas o con nuestra pareja, el patrocinio que tenemos en familia como padres, el patrocinio que damos a otros en el trabajo o en nuestras comunidades. Eso tiene que ver, incluso lo podemos llevar a nivel de cuál es el tipo de patrocinio que tiene un Estado con sus ciudadanos o un gobierno con sus ciudadanos, qué tipo de patrocinio, qué invitación estás haciendo y te estás haciendo. Y eso está muy ligado con el cultivo de la resiliencia. Porque cuando hablamos del cómo desarrollo resiliencia es un tema fascinante, pero es un tema que escapa al corto espacio que tenemos acá. Pero puedo decir que eso está muy directamente relacionado no solamente con la actitud que yo puedo tener, es también las prácticas que yo estoy teniendo todos los días en mi vida cotidiana. Y voy a ser más específico. Eso podría llamarlo o llamarlos microprácticas diarias. ¿Qué es eso? Bueno, son esas prácticas conductuales que tenemos, esos rituales que tenemos todos los días y que lo hacemos de manera ya muchas veces inconsciente. Por ejemplo, el ver televisión es una práctica cuando se hace todos los días, durante todas las semanas, durante todos los meses. Si una persona llega al trabajo y prende el mismo canal, viendo el mismo programa, y eso ocurre, te está desarrollando una práctica. Esa práctica ya fundaciona una serie de conductas que a su vez desarrolla una cantidad de habilidades, pero al mismo tiempo esa práctica continua desarrolla un trance hipnótico que lleva a la persona a desarrollar una manera de percibir al mundo de acuerdo a los programas que está viendo. El tema del trance es otra historia que no voy a abordar acá, pero hay algo importante, es que puede pasar lo mismo una persona que llega al trabajo, por decir un ejemplo, y desarrolla prácticas, por ejemplo, de conversación con la familia, con la pareja o con el hijo o con los hijos, o escucha un tipo de música determinada, o sencillamente tiene una práctica de hacer ejercicio. Es decir, ¿qué tipo de prácticas estás haciendo en tu vida? Porque ese tipo de prácticas te ayudan a desarrollar resiliencia o no, o entrar en una zona de comodidad o a saltar esa zona de comodidad. Y la resiliencia, entre otras cosas, como dije en audios anteriores, inicialmente es la oportunidad
y la experiencia transformacional de aprender. Pero eso está a su vez constituido por esas prácticas que tenemos. Entonces, una pregunta interesante que yo me hago es qué tipo de práctica estoy teniendo hoy conmigo mismo y en este momento. Una práctica puede ser orar, práctica puede ser meditar, una práctica puede ser correr, una práctica puede ser escuchar música, práctica puede ser leer. Una práctica, hay personas que desarrollan prácticas de ver pornografía, por ejemplo. Hay personas que desarrollan la práctica de ver películas de violencia o de horror, hasta que llega un momento en que esa práctica ya no es una práctica, es un trance. Y los trances pueden ser generativos o pueden ser trances muy oscuros y están muy relacionados con el tema que dije anteriormente de los tipos de patrocinios que yo tengo, sobre todo cuando me estoy enfocando en un momento en que necesito resiliencia en mi vida, porque lo que veo alrededor, lo que está al lado, es muy oscuro. Y eso es muy interesante, porque hay una parte que tiene que ver con, es que es una técnica, es una práctica que yo tengo, que voy a compartir con ustedes, que es, yo la he llamado mi inventario personal para desarrollar mi resiliencia. Y es sencillamente yo, realmente, porque también esto va cambiando, tomo una hoja en blanco y esa hoja en blanco lo voy dividiendo en varias partes. Y en esa hoja en varias partes tengo, por ejemplo, cuáles son los mentores o cuáles son los héroes que yo considero que tienen resiliencia. Y, por ejemplo, anoto, y es una invitación que les hago como ejercicio de cierre, y coloca la foto, puedes pegar la foto o sencillamente escribe tres nombres de tres héroes resilientes, de tres personas que te han inspirado, que te inspiran, que te conectan con el tema de la resiliencia, que han sido ejemplos motivacionales y transformadores en tu vida. Puede ser tu mamá, puede ser tu abuelo, puede ser una persona, un vecino al lado, etcétera, ¿no? En esa misma parte también puedes colocar tres momentos que te han inspirado, donde has tenido experiencias de mucho dolor, sufrimiento y sin embargo las has logrado a lo largo de tu vida transformar en experiencias profundamente significativas. Tal vez un divorcio, una separación, un proceso migratorio, la pérdida de un examen. Cada quien tiene sus propios duelos, sus propios procesos, ¿eh? Hay una parte muy interesante dentro de ese inventario que yo desarrollo conmigo mismo como práctica fundacional y que es en el yo soy. Y en eso puedo por lo menos colocar en este momento tres características. Yo soy eh, muy hábil en las computadoras manejando información. Yo soy una persona muy valiente, o yo soy una persona muy creativa. O sea, tres aspectos que tú sientas de una manera genuina y directa están relacionados contigo, con el yo soy. Otro es yo tengo. ¿Qué cosas en este momento? Puedes escribir dos o tres cosas concretas que tú tienes. A lo mejor tengo una biblioteca, tengo un carro, tengo mi casa. Y si no tienes eso, tengo una mascota o tengo un par de zapatos. ¿Qué cosas de recursos externos en este momento tienes? Tal vez una relación significativa, etcétera, etcétera. Y hay otro aspecto que yo coloco en esa misma línea, en esa misma hoja, es yo puedo. Yo puedo cambiar esta situación. Yo puedo en este momento salir a hacer ejercicio. Yo puedo en este momento llamar a un amigo para contarle la situación que me está pasando, tal vez me pueda ayudar. Es decir, eso es lo que yo llamo un inventario. Es una herramienta muy sencilla. Yo tengo más de 15 años usándola y es una herramienta que la voy usando, incluso la voy cambiando semana a semana. Hay personas que la usan incluso todos los días y van cambiando, sobre todo cuando están en situaciones, en procesos, transiciones complejas, ¿no? Como las que atravesamos en, en diferentes lugares del mundo. Bueno, dicho eso,